De hecho, la estadística dice, a ver, que probaron un montón. ¿Cuánto probaron? 43 más 30 son 73, 105, un montón. Fue difícil, fue fácil, ¿cómo lo vieron? Sí, normal, no me pareció ni tan difícil ni tan fácil. Yo me vi las clases de usted un montón de veces, así que Bueno, bueno, vamos a empezar. Tenemos que ver un tema raro hoy, o sea, un poco complicado conceptualmente, un tema bien nuevo. Eh, a ver, vamos empezando nosotros acá. Hoy el tema es, me paso el pizarrón y empiezo a escribir algo ahí, vamos a ir pimponeando entre esto y esto que sea algunas ideas. Eh, el tema se llama integrales curvilíneas. Curvilíneas o integrales de línea. ¿Sí? Que es un concepto nuevo, un concepto distinto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es intentar entender las ideas, los conceptos de a poquito. ¿Ah? Y la que viene vamos a hacer más rápido con estas cosas. Primero, una cosa que necesito que tengamos es parametrización de curvas. ¿Ah? Esto no lo han hecho mucho ustedes, y en álgebra algo hicieron, pero vamos a ver ahora un poquito cómo funciona en GeoGebra, por ejemplo. ¿Ah? Miren, ¿qué quiero decir con todo esto? Supongamos que yo pongo, no sé, algo fácil, ¿no? Seno de X. Una función de análisis 1. ¿Ah? Eso es una curva en el plano. Si yo grafico eso, lo voy a hacer en azul. Bueno, va a ser más o menos. Quedó bastante bien. ¿Sí? Esa gráfica de 0 de X es entre 0 y 2pi. ¿Va? Ahora, le voy a dar una vuelta a esto, lo voy a hacer distinto, porque quiero sacar un concepto nuevo o una idea nueva. Voy a parametrizar esa curva. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a generar una función a la que le voy a llamar R de t. Y esta función va a ser una función vectorial que va a decir x es igual a t y y es igual al seno de t. Esto se llama parametrización trivial, porque ¿qué es lo que hice yo? A la x le hice igual a t, o sea, es como que es lo mismo x que t. Y a la y es seno de t, y si t es x, es como que esto es exactamente lo mismo que esto, pero está arriba, pero visto un poquito distinto. Vamos a ver por qué, porque después lo vamos a complicar eso. Por ahora no lo voy a complicar. ¿Ah? Esta función nueva que yo acabo de inventar ahora, esa función R, es una función que tiene como dominio
t. O sea, voy a poner a propósito acá, una variable de entrada que es t. Y como salida, 2. Porque para cada valor de t me devuelve dos componentes, x e y. ¿Me siguen con eso más o menos, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Por ahora tengan un poquito de paciencia, ¿sí? Entonces, en general, cuando uno habla trabaja en paramétricas, esto se llama paramétricas, suele poner acá también, bueno, t va desde 0 a 2pi, supongamos. ¿Va? Entonces, cuando t se mueve entre 0 y 2pi, va variando t, me devuelve xy y me va dibujando eso. ¿Va? Ahora vamos a hacer GeoGebra, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Para cada valor de t voy a tener un puntito. O sea, me va a ir dibujando los puntitos sobre esa curva. ¿Ah? Yo eso lo puedo ver también, para empezar un poquito con el tema este, en vez de tomar ese punto como si fuera un punto nomás, lo puedo tomar como un vector. O sea, puedo, si uno esto con el origen, tengo un vector ahí. O si uno ese punto con el origen, tengo ese vector ahí. O sea, se va a ir moviendo ese vector y la puntita de ese vector va a ir dibujando la curva esa. ¿Sí? Dame un segundo. Vale. Perdón, volví. O sea, ese vector, la puntita de ese vector va como dibujando esa curva. ¿Ah? Es un enfoque distinto. Ahora miren, ¿qué pasa si yo, como esto es una función, la puedo derivar? ¿Ah? Entonces, voy a poner acá la derivada de esa función R. ¿Cómo se deriva una función vectorial? Es bastante fácil, ¿sí? Se derivan los componentes. Entonces, si x es igual a t, mi única variable es t. ¿Ah? Entonces, la derivada de t es 1, porque estoy derivando con respecto a t. Y la derivada de seno es coseno. ¿Ah? O sea, derivé cada una de las componentes. La pregunta ahora es, bueno, ¿y para qué sirve esto? O sea, ¿cómo aplico el concepto de derivada en esta idea nueva? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué utilidad le veo a eso? ¿Ah? Y ahora vamos a ver en GeoGebra. Si ustedes se acuerdan, o sea, la idea de derivada tiene que ver con la tangente. O sea, que algo de tangente hay acá dando vueltas, ¿sí? Ahora vemos a en GeoGebra cómo se ve. Porque va a salir mejor ahí que acá. Para que vean el concepto de cómo funciona eso. Voy a abrir GeoGebra. Ahí les comparto pantalla. Un segundo. Share screen. Sí, profe. Miren. Bueno, ustedes con GeoGebra no han trabajado mucho y necesito que por ahí le agarren la mano a GeoGebra, pero voy a graficar acá ese seno que hicimos ahí, pero en forma paramétrica, miren. En GeoGebra se usa la función curva. ¿Ah? Bueno, yo lo hago. Entonces, t, seno de t, para t que va entre 0 y 2, en forma paramétrica, ¿sí? Primer parámetro es la variable x, o sea, es lo que puso el pizarrón, fíjense, x igual a t. El segundo parámetro me indica quién es y, en este caso, seno de t.
Y después poner cuál es la letra que estoy usando, en este caso es T, entre cuánto y cuánto, entre 0 y 2pi. Eso me dibujó el seno entre 0 y 2pi. ¿Ah? Ahora, miren, voy a poner acá un deslizador, o sea, un deslizador es Sí. en el caso mío, como yo quiero que voy a hacer que vaya entre 0 y 2pi, entonces la idea es, para cada valor de t, la evalúo en la función y me va a dar un punto. ¿Ah? Ahora voy a hacer, miren, voy a dejar un poquito más acá el puntito por ahí, supongamos, y voy a tener un vector hasta el punto A. Ese vector es lo que yo puse ahí recién en el pizarrón, fíjense como para, vamos a dar un poquito más de incremento en punto 1. O sea, si fijan, a medida que yo voy jugando con t, ese vector me va dibujando, o la puntita del vector me va dibujando la curva. ¿Estamos? ¿Me siguen con esas cosas raras? Sí, profe. Sí, profe. Voy a poner en rojo, azulcito, más bonito. Ahora bueno, voy a derivar la función R. En GeoGebra es muy fácil, porque pongo R' y me derivó la curva. Ahí está derivada. ¿Ah? Aunque no parezca. Y GeoGebra le puso la letra A. ¿Ah? Yo no le quiero la gráfica, sino que, ¿qué estoy diciendo? A es la derivada de esa función paramétrica, esa función vectorial. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo ahora evalúo la derivada de esa función, la derivada de R, en el punto T? Me va a dar otro puntito por ahí. ¿Sí? Ese puntito, el nuevo puntito que es la derivada, puedo tirar también un vector. Este es el vector que va hasta el punto que está determinado por la derivada. ¿Sí? Ese puntito ahí, ese vectorcito a mí, me indica poco ahí, como está. Lo que voy a hacer es trasladar ese vector, que está para acá abajo, lo voy a poner en el punto A. Voy a trasladar el vector que le puso acá B al punto A. ¿Sí? Y para que no nos confundamos tanto, voy a ocultar algunas cosas para que no moleste. ¿Ah? Entonces fíjense, miren, yo ahora voy a mover el puntito T y voy a ver qué va pasando. ¿Cuál es la idea? Ese vector, esa función, yo la derivé, la evalué para un valor, ¿y qué me está dando? Me está dando un vector tangente a esa curva, ¿sí? Para cualquier punto. ¿Lo ven cómo el vector va? Es siempre tangente a la curva. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando yo derivo una función vectorial, me da otra función, que si yo la evalúo en el punto, la puedo usar para obtener vectores tangentes a la función en ese punto. ¿Ah? Ahora, esto, por ahí, digamos, está bueno, pero ¿por qué hago paramétricas? Porque esa paramétrica trivial que yo hice, llamar x igual a t, fue para hacer algo fácil, pero yo podría hacer acá cosas bastante más divertidas, o sea, bastante más raras, ¿sí? Y generar curvas mucho más complicadas. Si le pongo t al cuadrado, fíjense, me queda una curva rara, pero bueno, la idea es la misma, o sea, voy a obtener un vector, que es el que va del origen, que es el que dibuja, ¿sí? Y para cada punto un vector perpendicular, un vector tangente, ¿ah? O voy a poner, no sé, acá,
el seno de t al cuadrado. Eso, ¿sabes? Es medio aburrido. Puedo ir generando curvas, ¿sí? Que vayan haciendo cosas distintas. ¿Ah? Entre ellas, lo más sencillo es la circunferencia. Coseno de... Uy. Que tengo el t. Por ejemplo, si en vez de poner t acá yo pongo coseno de t y seno de t, esto es lo mismo que polares. ¿Ah? Hay una relación muy directa entre estos y polares. Entonces, la idea es la misma. Yo tengo, por un lado, un vector que va desde el origen, cuya puntita me va a ir dibujando la circunferencia. ¿Sí? Y para cada punto, usando la derivada, voy a obtener un vector tangente. ¿Ah? Y si acá le pongo, no sé, 2t. Y acá pongo seno de t más coseno de t. Fíjense cómo puedo empezar a hacer curvas mucho más raras. ¿Sí? Pero no, el concepto es el mismo. Bueno, se ve más o menos esa idea, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Eso mismo, nosotros no lo vamos a hacer acá, pero eso mismo lo puedo aplicar al espacio, ¿no? Miren, voy a hacer un nuevo GeoGebra, pero en 3D. Ahí me fui al espacio. ¿Ah? Voy a hacer un resorte, miren. El resorte en el espacio es coseno de t, seno de t, t sobre 10, lo voy a hacer para que sea un poco más lindo, para un t que va entre 0 y lo voy a hacer que dé un par de vueltas, 8 por pi. ¿Ah? Fíjense, dibujé una curva en el espacio ahora, en este caso dibujé un resorte. ¿Ah? Pero la idea es la misma, o sea, tengo una curva en el espacio que está dada en forma paramétrica. En este caso, como estoy en el espacio, tengo una función de R, de R1, digamos, que es T, a R3, porque me da X, Y, Z. ¿Ah? Si pongo acá un deslizador, para jugar un poquito, si yo evalúo esa función A en el punto T, o le vamos a poner, para hacer igual que recién, en vez de A le vamos a poner R. ¿Ah? Si a esa R le evalúo en el punto T, me va a dar un puntito que se va moviendo, ¿sí? Que se va moviendo por la curva. ¿Ah? En este caso lo voy a hacer que el deslizador vaya entre 0 y, no sé, 20. ¿Ah? Entonces, ese puntito se va a ir moviendo a lo largo de esa curva en el espacio. Ahora puedo tirar un vector, ya es lo mismo que recién, pero en R3, ¿no? Un vector que vaya desde el origen hasta el punto. Miren, yo ahí tengo eso y la punta de ese vector va dibujando ese resorte. ¿Sí? Ahora lo voy a derivar. Voy a derivar la función vectorial R', ahí la derivé. No quiero eso, no quiero la gráfica. La evalúo. Tampoco quiero eso. Tiro un vector hasta el punto ese que está ahí. Tampoco lo quiero. Y voy a trasladar ese vector, el vector B, al punto B. No, al punto A. ¿Está? Y le voy a cambiar el color para que se vea un poquito mejor. A ver, propiedades. Lo voy a poner en rojo. ¿Ah? Fíjense, o sea, ahora yo también voy moviendo el puntito y tengo el vector que va del origen, que es la puntita en la que dibuja, y el otro vector que lo calculé con la derivada me va dando un vector que es tangente a esa curva para cada punto. ¿Se ve, no? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Esto como idea. Yo necesito que por lo menos lo tengan como idea. No me importa que sepan tampoco tanto el detalle, pero que sí lo tengan como idea, por lo menos. ¿Por qué hacemos esto? Porque va a aparecer algo de esto después acá. ¿Ah? Borro.
Segunda cosa, o sea, otro concepto distinto que tengo que repasar. Análisis 1. ¿Ah? Ustedes vienen acostumbrados a que en análisis 1 la idea principal de integral definida es que geométricamente eso, ¿qué representaba? ¿Qué daba eso? Un área. Bien, la interpretación geométrica de integral definida, sobre todo si la función es positiva, o sea, para hacerlo más o menos fácil, si yo tenía una curva, y acá tengo A y acá tengo B, eso me daba el área bajo la curva. Bueno, ahí le puse un poco, ¿sí? ¿Viste el B? Me daba el área que estaba ahí abajo. ¿Ah? Lo que me interesa es que repasemos, y acá ya lo hemos hecho, esto es ver qué hay acá adentro, o sea, cómo se interpretaba esto. La integral venía de una sumatoria, la suma de Riemann. Entonces estoy sumando, ¿qué cosa? Estoy sumando el producto de esos dos. ¿Y quiénes eran esos dos? Al margen de que había un desarrollo un poco más completo abajo, es la función f es la altura, y el diferencial de x eran los pedacitos que yo tomaba acá. Entonces estoy sumando desde el A hasta el B. ¿Qué estoy sumando? Todos los pedacitos, todos los rectangulitos estos, ¿ah? Que tienen como base diferencial de x, como altura la función, y como esto tendría, ¿se acuerdan que en el desarrollo había una sumatoria? Cuando la sumatoria tiene infinito, esto se hace muy chiquitito, y al final termino sumando esas áreas chiquititas y por eso obtenía el área. ¿Tá? Acá en análisis 2 hicimos un planteo similar para integral doble, porque yo hago así, integral doble, tengo un dominio D, ¿sí? Es un poquito más complicado, pero tengo así, tengo f de xy, una superficie en el espacio, por diferencial de x, diferencial de y. ¿Tá? ¿Y cuál era la idea atrás de integral doble? Porque esto era un volumen. Porque yo tengo ahora en el espacio, estoy haciendo repasos, ¿sí? Ideas. Tengo acá en el piso un dominio D, ¿sí? Acá arriba flotando una superficie. ¿Y qué es lo que era esto? Dx por dy, a veces esto se le llama diferencial de área, porque es dx por dy es un cuadradito muy chiquitito allá adentro del dominio, y la integral doble me está sumando, ¿qué cosa? El producto de todas las áreas de esos cuadraditos chiquititos multiplicados por la altura. Y la altura me la da la función f, entonces esto viene por acá, choca acá arriba y tengo un paralelepípedo. ¿Ah? Y lo sumo a todos y obtengo el volumen del cuerpo que quede, cuya base es ese dominio y la altura es la función. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Hasta ahora eso es lo que más o menos viene manejando. Ahora empezamos a complicar un poco algunas cosas. En análisis 1, no sé si lo vieron, a veces lo dan y a veces no lo dan. Había después de integral definido un par de aplicaciones. ¿Ah? Entre ellas, la que me interesa es, hago un gráfico acá con la formulita después. ¿Se acuerdan que yo podía, con una integral doble, una integral definida, esta es f, fíjense, el gráfico es igual y que vaya hasta acá, pero yo podía calcular no solamente el área bajo la curva, sino que también podía calcular la longitud de ese arco. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron o no lo vieron? Como un concepto, nomás, creo. Por lo menos nosotros. Bueno, o sea, lo clásico con integral definida es calcular el área.
Después aparece otro que no quiero calcular el área, quiero calcular la longitud de este. Miren, lo voy a rayar acá. O sea, ¿cuánto mide ese arquito de curva? ¿Sí? Eso se llama longitud de curva o rectificación de curva, así es el título del... ¿Y cómo se calcula eso? Ahora vamos a ver cómo es, pero te lo pongo en la fórmula y después vamos a intentar entenderla la fórmula. ¿Sí? Se calcula como la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado por el diferencial de x. O sea, es una formulita. Esta formulita me da la longitud. ¿La longitud de quién? De esa curva entre a y b. ¿Ah? ¿Lo vieron o no lo vieron? Aunque sea por lo menos en la punta está la fórmula. ¿La vieron alguna vez la fórmula de eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, quiero que entendamos un poco la fórmula para ver qué está pasando ahí. ¿Por qué viene esa derivada? O sea, ¿por qué? ¿Vieron el desarrollo o no lo vieron? Miren. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Ah? Esta es una idea bien de análisis. Si yo tengo, supongamos, esta curva, ¿no? Esa misma que está ahí. Y digo, bueno, quiero calcular la longitud desde acá hasta por acá. ¿Sí? Bueno, como no sé hacer eso, porque es difícil, ¿qué hacemos acá en análisis? Bueno, voy a partir esto en algo más sencillo o algo que yo pueda entender. ¿Ah? Supongamos, y para hacerlo fácil, lo voy a partir en 4 pedacitos. ¿Ah? Para simplificar un poco el problema. A cada uno de esos puntos le va a corresponder una imagen. ¿Ah? Yo quiero calcular la longitud desde este punto A hasta este punto B. Entonces, como es una curva, mi primera aproximación va a ser esta. ¿Qué pasa si yo uno esto con ese? O son dos rectas, ¿sí? O son dos segmentos. Esos son segmentos, ¿ah? Entonces, eso se llama poligonal, ¿ah? Y siempre es más fácil trabajar con un segmento con hipotenusa, con hipotenusa que trabajar con una curva. Entonces, esa poligonal es calculable. ¿Y cuál es la idea? De nuevo, viene de análisis, ¿no? Si en vez de tomar 4 divisiones, hago 8, 10, 12, 200, voy a tener cada vez más puntitos, la poligonal va a tener cada vez más segmentos, y en el límite, cuando tome límite, la poligonal tiende a la curva, porque los segmentos se hacen cada vez más chiquitos. Sí, ¿no? Sí, profe. Esa idea general de análisis es siempre la misma, ¿no? Parto de esto en un problema fácil y después tomo límite. Ahora, ¿cómo llego a esa fórmula? Fíjense, si yo tomo uno de estos, como para hacer foco en uno, voy a decir que esto que está acá es un delta X, esta distancia, ¿sí? Acá. A ese delta X le corresponde un delta Y. O sea, para ese delta X hay un delta Y. ¿Ah? En el desarrollo, yo no quiero entrar tanto en el desarrollo de análisis 1, pero en el desarrollo acá hago un delta X sub Y y delta Y sub Y, porque en realidad tengo, para cada delta X voy a tener un delta Y que no siempre es el mismo. ¿Ah? Pero estoy haciendo foco en ese. Y a mí me quedó acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo voy a marcar a propósito. Es ahí y ahí. Ese triángulo rectángulo tiene como catetos delta X y delta Y. O sea que esta hipotenusa, a la cual le llamo delta S, o delta S sub I, la hipotenusa esa la puedo calcular como la raíz cuadrada de delta X sub I al cuadrado más delta Y sub I al cuadrado. ¿Ah? Y en la integral, ¿qué voy a sumar yo? Voy a sumar todas las hipotenusas. Voy a sumar los delta S
Voy a borrar la longitud integral entre diferenciales de S. Acá es sumatoria, desde de que 0 hasta n, después tomo límite de todos los d. Cuando tomo límite, la sumatoria se convierte en integral, el diferencial, y eso, ahora, sé que tú lo podrías poner así, la sumatoria entre A y B de la raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado saco factor común diferencial de X al cuadrado, esto va a ser factor de 1 más diferencial de Y al cuadrado sobre diferencial de X al cuadrado, allá adentro de la raíz, ¿va? Porque saco factor común diferencial de X cuadrado dentro de la raíz. Y este diferencial de X al cuadrado lo puedo sacar afuera porque tiene cuadrado. Y haciendo eso, me queda así. Integral a b raíz cuadrada 1 más. Ese diferencial de X al cuadrado lo saco afuera de la raíz cuadrada. Y diferencial de Y sobre diferencial de X es la definición, o se corresponde con la derivada de X. Y como están los dos al cuadrado, ahí me queda el cuadrado. Y ahí tengo la formulita esta. ¿Me sigue más o menos con eso, no? Perdón, profe, ¿cómo le quedó F? O sea, me perdí ahí. ¿Acá? Sí. Y porque DI, acuérdate que lo pongo acá. F' es DI sobre DX. O diferencial de Y es F' por DX también. Esta notación, en análisis 1 no lo usan tanto, pero es más parecida a la notación de análisis 2. La derivada de una función es nosotros usamos el simbolito de derivada parcial, porque tenemos función de más de una variable, pero es DI sobre DX, muy parecida a la derivada de Y con respecto a X. Y ahí como tengo DY cuadrado y DX cuadrado, está todo el cuadrado, entonces es la derivada del cuadrado, ¿sabes? Sí, profe, gracias. Después, a ver, lo estoy haciendo un poquito rápido porque en realidad no me interesa tanto el desarrollo, sino la idea. ¿Ah? En análisis 1, si lo hicieron esto, en realidad uno plantea, bueno, tengo la sumatoria de las hipotenusas y después le tomo límite, bueno, está toda esa historia atrás. Lo que me interesa ver es cómo con un integral yo termino calculando la longitud de una curva. ¿Ah? ¿Vamos hasta ahí más o menos? Sí, profe. Ahora miren, le voy a poner más cosas ahora a esto. Voy a borrar acá. Voy a borrar. De espalda. Después no sé qué. Acá, ¿qué pasa? Yo voy a partir ahora de esta. ¿Qué pasa si la curva, en vez de estar la curva como una función, yo tuviera la curva como hicimos recién en paramétricas? En paramétricas, yo tenía así, R de t igual a, no sé, X como una función de t, y ahí como otra función de t. ¿Ah? Así pusimos, no sé, X igual a t y X seno de t, pero yo puedo poner cualquier cosa rara acá y voy a tener una curva rara. ¿Ah? Entonces, si la curva la tengo descrita en paramétricas,
la derivada de esa curva paramétrica va a ser así, x igual a phi prima de t, o sea, derivo eso, y es tita prima de t, las derivadas de eso, ¿tá? Yo puedo ahí reemplazar lo que vale x y lo que vale y, porque esto es x prima sería, ¿tá? ¿Y qué es x prima? Es diferencial de x sobre diferencial de t. ¿Y qué es y prima? Es diferencial de y sobre diferencial de t. Porque ahora x e y están en función de t. Si yo reemplazo eso allá adentro, ¿sí? Voy a llegar a que la longitud la puedo ver como... voy a poner... No tengo función todavía, así que por ahora no le voy a complicar tanto. Voy a llegar a que para poder calcular eso, va a ser la integral entre A y B, ¿de qué cosa? Eso que está ahí, esa raíz cuadrada, tiene forma de módulo, porque fíjense, la raíz cuadrada de la suma de dos cosas al cuadrado, ¿sí? Es el módulo de ese vector. Uy, ahí acá. O sea, yo estoy diciendo que otra forma de ver esto es calculando la sumatoria de los módulos del vector derivado. ¿Ah? Eso aplicándolo usando paramétricas. Eso es si la curva la tengo dada en forma paramétrica. ¿Ah? Ahora después vamos a hacer un ejercicio como para ver cómo cierra todo esto, sobre todo a lo que yo quiero llegar. Entonces estoy un poquito rápido para poder llegar a algunas conclusiones o a unas cosas más raras todavía, porque debe complicar un poquito más todavía. Y que ustedes con su cabeza lo traten de unir a todo, ¿no? ¿Qué quiero decir con que la voy a complicar más ahora? Miren, voy a hacer esto ahora. Voy a tener, supongamos, una curva acá en el piso. Esa curva no está en el espacio, sino que está en el dominio, está en el piso. ¿Ah? Acá sería, no sé, A, y acá sería B. Con la integral que vimos recién, de análisis 1, yo calculaba la longitud de esa curva. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa si ahora yo tengo acá arriba una superficie flotando? Que es muy rara la superficie. Y tengo una superficie arriba. ¿Ah? Y la idea es, si yo, en vez de calcular la longitud de esa curva así solita, calculo la longitud de esa curva multiplicada por la altura, en cada punto esto va a tener altura. O sea, para cada punto de la curva, eso va a tener alguna altura. Me va a dar algo más o menos así, va a ser difícil. Traten de imaginarlo, ¿no? Si yo sumo la longitud de la curva, o sea, cada pedacito multiplicado por la altura, voy a obtener el área como de esa reja. Es una reja que tiene digamos, como recorrido de la curva en el piso y como altura de la función. ¿Se ven que sea como cosa rara? ¿Se vieron o no? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, eso se simboliza como la integral, porque es la suma, ¿de quién? Del producto, ¿de quién? De la función f, que es la altura, multiplicada, no por un área, porque no estoy poniendo, por el diferencial de S. ¿Quién es el diferencial de S? Son cada uno de los pedacitos chiquititos ahí de la curva. ¿Ah? Entonces, estoy calculando un área con una integral, integral de análisis 1, esto con una integral de línea, esto se llama integral de línea. Es la primera integral de línea. Integrando a lo largo de un piso o a lo largo del eje de las X, sino que es como que me fui de la línea. ¿Ah? Esto se llama integral de línea escalar. ¿Sí? ¿Por qué un campo escalar? Porque esto que está acá es un campo escalar. ¿Se acuerdan que la idea de campo escalar eran funciones de dos variables o más variables y que tengan una sola variable de salida? Es la superficie, la que venimos viendo hasta ahora. ¿Ah? ¿Cómo se usa? Invento acá algo. Z. Algo que sea más o menos fácil, ¿no? Así lo podemos ver en GeoGebra cómo sería. Esa función sería una superficie rara en el espacio. Y pongo que la curva C se suele llamar C o L. Eso L significa lo largo de la curva L. O C. La curva C, lo vamos a poner así en forma de texto, es un cuarto de circunferencia de radio 1. ¿Ah? Sería calcular la integral de línea a lo largo de un cuarto de circunferencia de radio 1, cuya función, cuyo campo escalar es eso que está ahí. ¿Ah? Planteado de forma por lo menos simbólica, un poquito más bajado de ejercicio, sería así. La función de dos variables es x y cuadrado por el diferencial de S a lo largo de la curva C. ¿Quién es la curva C? Eso que está ahí. ¿Ah? Esa curva C es esa curva, porque acá tengo el eje de las Y, el eje de las X, acá tengo 1, 1, y esta es la curva C. Eso es lo que dice el ejercicio. Si yo eso lo quiero ver en GeoGebra, para ver cómo sería la gráfica, porque es difícil hacerlo acá en el pizarrón. Miren. Nuevo. Voy a guardar. Miren, la función que yo puse en el pizarrón es x por y al cuadrado. Es esa cosa rara ahí. ¿Ah? Esa es la superficie que está en el espacio. Si yo dibujo la curva en el piso, o sea, la curva C, va a ser así. Curva, coseno de t. Voy a dibujar un cuarto de circunferencia. Seno de t entre 0 y pi sobre 2. Bueno, ahí lo tapo un poquito, pero está ahí. ¿Ah? ¿Qué es lo que voy a intentar? Y yo lo voy a dibujar ahora en GeoGebra, ¿no? Lo que yo estoy queriendo hacer es, esa curva que está en el piso se levanta hasta la superficie. Y eso me va a dar un área. ¿Ah? Yo acá lo voy a hacer medio rápido para no perder tiempo en esto, pero esto va a ser... ¿cómo va a ser esto? Va a ser...
Lo voy a hacer en rectangulares, lo voy a hacer en polares. Estoy pensando qué voy a hacer. ¿Sí? Bueno, lo puedo hacer en rectangulares y en polares. Si lo hago en polares, me va a quedar coseno t, seno t, 0 pi. Estoy pensando qué voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer que equivalga a coseno t, que equivalga a seno t, que la función valga coseno de t por seno de t al cuadrado por s, para un t que va entre 0 y pi sobre 2, y para s que va entre 0 y 1. Bueno, miren, yo voy a ocultar ahora la función para que vean esa cosa rara que quedó ahí. Sería como el área formado por la curva del cuarto de circunferencia que se levanta hasta la superficie rara esa que tenía. Se ve más o menos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Se ve como idea, digamos. Esto no se va a andar porque no lo van a hacer en el práctico. Y GeoGebra, bueno, estaría bueno que lo usen bien, pero hay que pensarlo un poquito y sale. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que quiero calcular. Y una cosa medio rara, porque es un área, pero el problema es que la base no es una recta como venían haciendo análisis 1, sino que la base es una curva. ¿Ah? Ahora lo vamos a resolver. Es medianamente sencillo. Este ejercicio por lo menos es medianamente sencillo. ¿Ah? Saco acá stop share. ¿Cómo hago para resolver eso? Tengo ejercicio ahora, ¿no? En general, como esto es una circunferencia, un cuarto de circunferencia, me conviene a mí usar polares, ¿tá? O usar paramétricas usando coseno y seno para dibujar esa circunferencia. Entonces, yo voy a decir que x es coseno de t y es seno de t. Esto fue lo que hice en GeoGebra 2. ¿Ah? Acá tengo un 1, entonces el radio es 1, y si t varía entre 0 y pi sobre 2, dibujo ese cuarto de circunferencia. Y entonces yo reemplazo esto ahí, esto acá, y tengo casi que el ejercicio planteado. Si yo lo hago eso, no vamos a hacer rápido, ¿sí? Esto me va a dar un área, que va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2, porque mi variable va a ser t, y t va a variar entre 0 y pi sobre 2. De la función, esa que yo tenía acá es x por y cuadrado, pero x vale coseno, y vale seno. ¿Ah? Coseno por seno cuadrado. ¿Por quién? Diferencial de S. Como yo me pasé a paramétricas, el diferencial de S va a ser igual al módulo, ¿sí?, de mi función vectorial derivada por el diferencial de t. ¿Quién es esto? Es el módulo, la raíz cuadrada, esa que hemos visto, ¿de quién? De la derivada de esto. ¿Ah? La derivada de esto, esta es R, la curva en el piso. La derivada de esto es fácil de calcularla porque son las derivadas de esas dos. Derivada es menos seno, y derivada de seno es coseno. ¿Ah? Derivé la función vectorial. Le tengo que sacar un módulo a esto. ¿Cómo sería el módulo de ese vector? Porque un vector, sacando el módulo, es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más eso al cuadrado. Como está menos seno al cuadrado, me queda directamente seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Ah? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. O sea que el módulo de este vector es 1. O 1 por diferencial de t. Entonces directamente acá me queda 1 por diferencial de t. ¿Ah?
Y esa integral, si yo resuelvo esa integral, me va a dar el área que estaba buscando, o el resultado del ejercicio. ¿Ah? En particular, esta integral parece un poco complicada, pero no es tan complicada. Yo no sé si se acuerdan de análisis 1, cómo integrar coseno por seno cuadrado. ¿Ah? En este caso, se hace por sustitución. Si yo hago t igual a seno, me va a aparecer un coseno acá abajo, que se ve con eso, hay toda una historia. Yo lo voy a hacer rápido. Fíjense, voy a integrar pensando. Si yo integro seno, si yo derivo, ¿cuál es el concepto de integral, no? Si yo a esto lo derivo, tengo que llegar a eso. La derivada de seno cubo es un 3, que no lo tengo, lo voy a arreglar, por seno cuadrado por coseno, porque la derivada, ¿sí? O sea, la derivada de esto es 3 veces el seno cuadrado por el coseno. Si a esto le agrego acá un 3, la derivada de esto me da eso, porque el 3 que baja se va con ese, seno cuadrado por coseno. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿puedes repetirlo, profe? Sí, yo estoy yendo rápido porque en realidad no me interesan tanto los ejercicios. Tengo que integrar eso. Esa integral, si hago todos los pasos, tengo que hacer sustitución. U igual a eso, porque tengo que usar la letra T, ¿no? U igual a eso, o cuando haga diferencial de U me va a aparecer un coseno abajo. ¿Se acuerdan cómo se integra? Eso es un tema de análisis 1 de cómo integrar funciones trigonométricas. Yo lo que hice acá fue integrarlo. Hay otro método de integración que se llama, es el método de pensar la integral. ¿Ah? El concepto de integral es encontrar una función que si yo la derivo, llego ahí. Entonces empiezo a pensar. Si yo derivo seno cubo, la derivada de seno al cubo es 3 veces el seno cuadrado por el coseno. Ese 3 que baja, no lo tengo acá, entonces le agrego un 3 acá, entonces la derivada de esto me da eso. ¿Está bien o no? Claro, sí, ahora sí entendí. O sea, pensé la integral en vez de hacer un método más largo. ¿Por qué? Porque no quiero perder tiempo, ¿no? Seno al piso de 2 es 1, 1 al cubo es 1, esto me da un tercio. Unidades de área. Era como para completar el ejercicio, ¿sí? A mí lo que me interesa acá es ver cómo funciona, cómo es la idea de la integral de línea, por lo menos de esta integral de línea. Este tipo de ejercicios en el práctico no los van a hacer, ¿ah? No se toman esto. Habría algo para ahora, digamos, pero no se toma. ¿Por qué no se toma? Porque, a ver, yo este ejemplo lo hice acá porque es más o menos fácil, pero si la curva es complicada o si la función es complicada, la integral esa se hace complicada. ¿Ah? Entonces, una idea es, o sea, un tema es el concepto, entender cómo funciona, y después el tema operativo. Yo puedo plantear fácil la integral, entender la idea, pero después esto generalmente se resuelve en computadora porque quedan integrales medias complicadas de resolver, no son fáciles de resolver. ¿Estamos ahí? Como ideas. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a lo que sí se toma o lo que sí van a hacer en el práctico. Todo esto que hicimos ahora sigue siendo no cálculo vectorial. Fíjense que lo único que hice fue tenía una superficie en el espacio y puse una curva rara en el piso y la levanté y hice esa idea. Eso se llama integral de línea o integral curvilínea, porque integro a lo largo de una línea de un campo escalar. ¿Ah? Lo tienen al final del apunte, al final del capítulo en el apunte. No se suele tomar ese tema, ¿ah? En el teórico tampoco. Ahora vamos a complicar más el concepto, lo vamos a dar otra vuelta. Miren. Esto es lo que tiene en la primera hoja del apunte o parecido de este tema. Lo voy a hacer en azul. Tengo una curva en el plano, supongamos. Vamos a ver el plano. Este tema se ve por ahora en el plano, ¿no? Tengo esa curva ahí, ¿sí? Y tengo, y esta es la parte complicada que cambia, por eso cambia todo ahora.
en este plano un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Si repasamos. Bueno, voy a escribir y ahora lo deshojamos un poquito. ¿Qué significa campo vectorial? En la primera clase, cuando empezamos con el análisis 2, ¿se acuerdan que hicimos campo escalar, campos vectoriales? La idea es en que cada punto del plano, para cada coordenada de x, y que yo ponga, voy a obtener un vector, versor y, versor j, en el plano. O sea, en cada puntito del plano va a haber un vector. ¿Se acuerdan de esa idea, no? Sí, profe. Esto es un poco raro porque no lo hemos usado hasta ahora, vamos a empezar a usarlo. ¿Ah? ¿Quién es P y quién es Q? Son dos funciones que yo reemplazo los valores de x y evalúo lo que hay acá adentro y me va a dar coordenadas para la parte de x y para la parte de y, o sea, para el versor y el versor j. Esta función f es una función que va de R2, porque tengo x y tengo dos variables de entrada, y me devuelve R2, me devuelve dos componentes. Yo estoy viendo que para cualquier punto que yo ponga acá, supongamos, entonces pongo acá, en ese punto va a haber un vector, en este punto va a haber un vector, en este punto va a haber un vector, o sea, en todos los puntos va a haber vectores. Voy a tener una maraña interesante de vectores. ¿Ah? Hasta ahí lo siguen, ¿no? Sí, profe. Bueno. Al margen de que está lleno de vectores por todos lados, lo que me interesa a mí, para este integral es, yo quiero calcular la sumatoria, porque estoy en integral, digamos, ¿de qué cosa? De el producto escalar de cada uno de los vectores que estén sobre esa curva, ¿sí? Porque esta curva se mueve por ahí. O sea, imagínense, yo tengo una partícula que la hago mover por esa trayectoria. En cada punto de esa trayectoria, ¿sí?, va a haber uno de esos vectores. Supongamos que el de ahí fuera así. ¿Ah? Mientras que la partícula esa se está moviendo en la dirección de la curva, en la dirección de la tangente a la curva. Porque si esto es muy chiquitito, ¿qué sería la dirección de la curva? Es la dirección que me da el vector diferencial de S. El vector diferencial de S es un vector chiquitito que me va apuntando en dirección de la curva. Si yo quiero sumar a lo largo de la curva L, ¿sí? ¿Quién es la curva L? Esta es la curva L. ¿Ah? El producto escalar entre el campo vectorial y ese diferencial de S visto como vector. En el apunte, y en general constantemente se hace la analogía con física. Si este campo vectorial fuera una, digamos, fuera fuerza, ¿ah? Eso me mide la fuerza que está en cada punto, y yo muevo una partícula a lo largo de esa trayectoria, el producto de fuerza por distancia me da trabajo. O sea, yo termino calculando con ese integral el trabajo de mover una partícula a lo largo de un campo vectorial que me indica la fuerza. ¿Ah? Eso sí le doy sentido físico, pero si yo no le doy sentido físico porque no sé lo que es ese campo vectorial, porque puede ser otra cosa, y de hecho en física, ustedes han hecho física 2, física 3, o física 2 por lo menos, esto puede ser campo eléctrico, o sea, hay otros campos. ¿Ah? Ese trabajo, eso lo calculo con integral curvilínea. Si yo no le doy sentido físico, lo único que puedo decir es que este integral no me da la longitud de esa curva, no me da un área, no me da nada. ¿Qué me está dando? La sumatoria
de todos los productos escalares entre cada uno de los vectores y el vector de trayectoria. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, o sea, fíjense que hasta ahora nosotros hacemos interés doble, triple, y en general podemos ver que era un área, un volumen, o esas cosas raras, digamos, ¿no? Las integrales de Bernoulli también eran áreas, longitudes de curva. Acá no, acá yo estoy planteando que voy a sumar con esta integral, ¿qué cosa? El producto escalar, esto es por eso lo pongo a propósito acá, estos son dos vectores, ¿sí? Estoy sumando los productos escalares, ¿sí?, de los vectores que me da el campo vectorial por el diferencial de S. ¿Quién es el diferencial de S visto como vector? Es un vectorcito que en cada punto, acá también hay uno, no sé, apunta en forma tangente en la trayectoria, digamos, ¿sí? No me apunto para cualquier lado. Este vector es el que va circulando a lo largo de la curva. O sea, si yo en cada punto hago producto escalar entre ese vectorcito chiquitito y el vector que me da el campo vectorial, voy a tener un producto escalar. Si lo sumo a todos, obtengo esa integral. ¿Estamos más o menos con la idea? Claro. Sí, ahí se entendió. Con lo cual, por ahí confunde, por ahí, o sea, preguntas capciosas, ¿no? ¿Qué se calcula con la integral curvilínea? Y en realidad, la respuesta es esa. Yo calculo la sumatoria de todos los productos escalares. No estoy calculando la longitud de esta curva, no estoy calculando un área, no tengo un sentido geométrico tan claro como venía hasta ahora. ¿Ah? Es calcular trabajo, si esto fuera fuerza y distancia. Bueno, este siempre es distancia, pero si esto fuera fuerza, es trabajo. ¿Ah? En física, a lo mejor, depende de ustedes, a eso le van a aplicar algún concepto. ¿Ah? Si esto fuera campo eléctrico, ¿sí?, y esto fuera una carga eléctrica, el trabajo de mover una carga eléctrica me da voltaje, o sea, me da diferencia potencial, y empezamos con esas cosas. ¿Ah? Nosotros acá no nos metemos tanto con física. ¿Estamos más o menos? Si esa integral yo la quiero abrir un poquito más, puedo hacer así. F, ¿quién es F? El campo vectorial. Voy a usar notación vectorial, fíjense, P de XY, Q de XY. Después vamos a hacer un ejercicio como para que veamos cómo se usa, pero producto escalar, diferencial de S. ¿Quién es diferencial de S? Es un vectorcito cuyas componentes son diferencial de X y diferencial de Y. Es lo que hicimos recién hace un ratito. Ese diferencial de S era el delta S, que tenía como componentes la dirección X y la dirección Y. ¿Ah? A lo largo de la curva L. Y esto lo van a usar un poquito más en el práctico en general. ¿Cómo es producto escalar? Es este por este más ese por ese. Entonces, se suele poner así. P de X y diferencial de X más Q de X y diferencial de Y. Por alguna razón que no sé por qué, no se pone acá paréntesis, por lo cual estaría medio raro. Lo correcto sería poner un paréntesis acá hasta acá para indicar que esto es una sola cosa, ¿sí? Pero se suele poner así directamente. O sea, vamos a ver que el cálculo es bastante sencillo, en general no es tan complicado. ¿Ah? Tiene un concepto complicado desde el punto de vista de qué es esto. Y es lo que dijimos recién, estoy calculando la sumatoria de los productos escalares entre ese campo vectorial y la trayectoria. ¿Todo con eso más o menos? No, se entiende, profe.
la idea que le agarren al concepto ese. Dos propiedades. Pondría una propiedad y el resto lo voy viendo. Son fáciles las propiedades. Los pongo, no sé, voy a poner y borrar, ¿verdad? Es que no quiero borrar eso, voy a borrar acá esta partecita. Dos propiedades que sobre todo me sirven para el práctico. Primera, si yo, o sea, yo aquí estoy yendo del punto A al punto B, ¿ah? Si yo en vez de ir del punto A al punto B, hago al revés, voy del punto B al punto A, o sea, hago la trayectoria al revés, el campo vectorial no cambia porque los vectores ya estaban, ¿no? Lo que cambia es que el diferencial de ese, en vez de estar apuntando hacia por este lado, va a estar apuntando para el otro lado. ¿Ah? Entonces, en la integral de línea, si yo tengo algo así, lo voy a poner en forma simbólica, f diferencial de s, y esto es una forma de decir que voy del punto A al punto B, es igual cambiándole el signo, o sea, invertir el sentido, invierte el signo. ¿Ah? Es muy parecida a la propiedad de análisis 1. Si yo integro entre A y B, de hecho no hay una propiedad, si integro entre A y B, me da un resultado, y si integro de B a A, me da el mismo resultado cambiado de signo. ¿Ah? Y la segunda propiedad, que lo voy a hacer... Bueno, ahora lo hago por acá, un grafiquito. Que es bastante sencilla, si yo tengo la curva esa, acá tengo A, acá tengo B, ¿sí? Yo puedo decir esto, la integral curvilínea entre A y B de f diferencial de S, puedo, no sé, supongamos por ahí, poner un punto C, y va a ser igual a la integral entre A y C más la integral entre C y B. F diferencial de S. O sea, puedo partir la integral curvilínea en pedacitos. ¿Estamos? Sí, profe. Y la última, que no es propiedad, sino que es más que todo, voy a borrar acá, símbolo, nomenclatura, por ahí. Lo pongo acá. La curva esa era abierta. Yo podría haber hecho algo así. ¿Ah? Empiezo en A, empiezo en B. Acá es difuso porque si tengo una curva cerrada, ¿cuál es el inicio y cuál es el fin? Digamos, no tengo inicio ni fin porque se cierra, pero voy a marcar dos como referencia nomás. ¿Va? La curva puede ser cerrada, o sea, puedo empezar en A, ir hasta B y volver hasta A. Si no se dice nada, y eso es importante para el práctico, si no dice nada el ejercicio, se asume que el sentido de circulación es antihorario. ¿Ah? Es ese. Eso sería una integral curvilínea o una integral de línea cerrada. Y se suele simbolizar con ese simbolito. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué estoy calculando yo? El producto escalar de quién, del campo vectorial que ande dando vuelta por acá, por cada uno, o sea, en cada puntito, voy a tener un diferencial de S que apunta en la dirección de la trayectoria, y voy a tener, no sé, un vector F. Esa función me va a dar vectores en cada punto. En cada punto hago el producto escalar y lo sumo. ¿Estamos?
¿Estamos? Sí, profe. Se entiende. Bien. Hacemos dos ejercicios y cortamos. Los ejercicios no son tan difíciles, por ahí un poco rebuscado esto de qué es esto, pero miren, ejemplo, vamos a hacer dos. F. Invento acá, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado versus y más x cubo menos y versus j. Porque se me ocurrió eso. ¿Ah? Y la curva C, o sea, los datos para los problemas estos son el campo vectorial, que tiene esa forma, y la curva. ¿Cómo va a ser la curva? Para hacerla más o menos fácil, vamos a hacer así. X cuadrado, que va desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Para el dato de la curva yo necesito cuál es la función y desde dónde hasta dónde. Esto tiene inicio y fin. ¿Ah? Entonces, si a esto lo grafico un poquito como para ver la idea, es así. Acá tengo X, Y. ¿Ah? Y igual a X al cuadrado es una parábola que hace más o menos así. Esta es X al cuadrado. ¿Sí? Y según el planteo del ejercicio, arranca en el punto 0, 0. O sea, yo arranco acá y termino en el 1, 1. Está fuera de escala, ¿sí? Acá es 1 y acá es 1. Este sería el punto A y este es el punto B. Yo me estoy moviendo así. Siempre el ejercicio tiene que darme la trayectoria y desde dónde hasta dónde. Ajá. Bueno, de nuevo, ¿qué voy a estar calculando con esta integral? Es el producto escalar de todos los vectores que me genere eso que está ahí, que estén sobre esa curva, multiplicado, o sea, producto escalar, por el diferencial de ese que se mueve a lo largo de esa curva. ¿Ah? ¿Estamos ahí más o menos o no? Sí. Sí, sí. De a poquito, ven que es fácil los ejercicios, ¿no? Hago así, x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, más x cubo menos y, diferencial de y. Esto es p y esto es q. Eso se llama p y q. A lo largo de la curva L. ¿Ah? Yo ahí lo dejo como, en principio, planteado. Ahora tengo que empezar a operar. ¿Cómo se resuelven los ejercicios? No es tan complicado. Hay un par de formas, yo les voy a mostrar la más fácil, ¿sí? Un poquito me viendo algunas otras, pero a esto lo voy a llevar a una integral de análisis 1. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con eso? Como yo sé que y es igual a x al cuadrado, esa es la trayectoria, puedo reemplazar acá todas las y. ¿Por qué cosa? Por x al cuadrado, entonces me va a quedar así. Fíjense, x cuadrado más y cuadrado, pero y es x al cuadrado, o sea que acá queda x a la cuarta, más x cubo menos y, pero y es x al cuadrado. Y acá viene una complicada. Acá tengo diferencial de y. No quiero más y, quiero todo x. ¿Va? Pero eso lo puedo calcular, porque si y es x al cuadrado, lo pongo en azul acá como para que vean el cálculo, el diferencial de y, ¿se acuerdan? El diferencial de la derivada por el diferencial de la variable. Entonces en vez de poner diferencial de y, pongo 2x diferencial de x. ¿Se entiende lo que hice acá, no? Sí, sí, se entiende. Ahora, como yo elegí, porque yo lo elegí yo, ¿no? Llevar todo a x, los límites de la integral se refieren a x, porque estoy jugando con la x. X varía desde 0 a 1. O sea, me fijo las variaciones que tiene x. 0 a 1. ¿Ah? Y ahí yo tengo el ejercicio planteado. Lo que me falta ahora es resolver eso. ¿Ah?
Bueno, lo puedo hacer ahí medio en un solo paso, o supongamos que hago un paso intermedio, voy a acomodar un poquito eso. Me queda así. X cuadrado. X cuarta. X cubo por 2x me queda más 2x cuarta. Menos 2x cubo. Todo diferencial de x entre 0 y 1. ¿Ah? Y antes de integrar, yo también integré, estos dos, como tienen x a la cuarta, es como 3x a la cuarta. Ahora integro. Fíjense, integrar es muy sencilla. X cuadrado integrado es x cubo sobre 3. Más 3x cuarta es 3x quinta sobre 5. Menos, primero acá, 2x cuarta sobre 4. Todo esto valuado entre 0 y 1. Yo tengo que evaluar todo esto en 1 menos todo esto en 0. Todo esto en 0 va a dar 0, o sea que va a ser solamente evaluado en 1. Entonces el resultado va a ser 1/3 más 3/5 menos 2/4, que es 1/2. ¿Ah? Y ahora tengo que hacer lo que de eso. ¿Así no? Te va a dar Sí, se entiende, profe. 30. 3 es 10. Más 30 dividido 5, 6 por 3, 18. 32, 15. Y esto va a dar, no sé, 18 menos 5 es 3. 18 menos 15 es 3. 13 sobre 30. Esto no es, ¿por qué quiero ver el resultado? No es unidades de área, no es unidades de longitud, no es unidades, es lo que sea esto. Si esto era fuerza y esto distancia, sería el trabajo. Tiene que tener unidad de trabajo. Pero como no sé qué es lo que es, no tiene unidad. No sé qué es. Incluso puede dar negativo. ¿Ah? No necesariamente tiene que dar positivo. ¿Duda con eso? No, se entendió, profe. Bueno, último y terminamos. Hacemos uno más fácil, pero con alguna cuestión. Miren. Invento otro acá para hacer uno cerrado. Voy a hacer algo más. Sí. Más sencillo para no perder tiempo en las integrales, ¿sí? Un campo vectorial. ¿Ah? Y la curva C me dicen que es bien clásico, ¿no? Si no me dan inicio, fin o algo, o tengo dos funciones, es muy probable que esto sea una curva cerrada. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un gráfico orientativo, digo, hago así, acá tengo X, acá tengo Y igual a X es una recta así, y igual a X al cuadrado es una parábola así, se cruzan, o sea, se cierran, acá y ahí. ¿Ah? Como no dice nada, asumo sentido de circulación antihorario. Y lo que me están pidiendo es la integral curvilínea cerrada a lo largo de esa curva rara. ¿Está? Entonces, como planteo, yo tengo que poner así. Esta integral curvilínea es la integral curvilínea cerrada a lo largo de la curva C de ese campo vectorial por diferencial de S. ¿Ah? Como es cerrada, ¿sí? Y como no tengo una única curva, porque en un pedacito es una curva y en el otro pedacito es la otra curva, lo que voy a hacer yo es, bueno, a este punto le llamo A este punto le llamo B, ¿sí? Y esto va a ser la suma de esas dos integrales. Voy a hacer una integral curvilínea 1
y una integral curvilínea 2. En la 1 voy por la parábola y en la 2 voy por la recta. O sea que mi planteo va a ser así. ¿Entienden? Sí, profe. Entonces ahora es como que calculo cada uno por separado. Digo, bueno, a ver, la integral curvilínea 1. ¿Ah? Voy por pedacitos. En esa integral curvilínea 1, ahora empiezo a poner el ejercicio. Es el campo vectorial, x más y. Diferencial de x más x menos y. Diferencial de y. ¿Está? La curva, para esta integral, mi curva L, que voy a llamar L, ¿quién es? Es y igual a x al cuadrado. Me voy a mover por la parábola y voy desde el A al B. Y es exactamente lo mismo que hicimos recién en el operatorio. Voy a decir, bueno, voy a elegir y igual a x al cuadrado, entonces hago x más y. ¿Quién es y? X al cuadrado más diferencial de x, ¿sí? Más x menos y es x al cuadrado. Diferencial de y. Diferencial de y lo puedo calcular. ¿Ah? 2x diferencial de x. Llevé todo a x. Como estoy usando la x, voy a usar la variación de x. X arranca en 0 y termina en 1. Porque es la intersección de los dos. ¿Ah? 0, 1. ¿Ah? Y eso lo puedo calcular más o menos fácil. O sea, es una integral sencilla. Para la integral curvilínea 2, y esto lo quiero hacer a propósito para que veamos cómo es, que acá cambie un poquito. ¿Qué va a ser? La integral a lo largo de la curva L, ¿sí? Ahora L es la vuelta, o sea, es la recta, pero volviendo. ¿De quién? Del campo vectorial, o sea, todo esto es igual. El campo vectorial original está, pero la curva L para este ejercicio, para esta parte del ejercicio es y igual a x, porque estoy usando esa recta, y lo raro es que arranco en el punto B y termino en el punto A, porque estoy acá y tengo que llegar para abajo. ¿Sí? Entonces, acá está planteado y ahora lo empiezo a resolver. Va a quedar así. Como y es igual a x, es muy sencillo, lo que es x más x, diferencial de x, más x menos x, porque y igual a x, y diferencial de y es diferencial de x. ¿Ah? Y acá viene lo raro, o sea, lo que hay que tener en cuenta. Como arranco en B y termino en A, quiere decir que yo arranco en 1 y termino en 0. ¿Me siguen? No. Sí, sería negativo ahora. Sí, en realidad no es que negativo, porque esto puede dar negativo, se puede dar positivo también, ¿no? Porque yo invertí ahí, pero hay que ver qué da esto. Pero sí, puede dar. Y esto, bueno, esto da un resultado, y esto va a dar un ¿Preguntas? Profe, con respecto al tema no sé si me escucha ahí.
Sí, El tema de los recuperatorios, ¿tiene idea cuándo es? sí, a fin de año. Ah, de 10, de 10. Y solamente es un parcel que se puede recuperar. Uno solo. Ok, está. Y es como se mantenía lo del año pasado, que si promocionas el práctico, podés rendir final teórico. O ya se había ido. No, sí, sí, Ah, si aprobas el práctico con 6, claro, de 10. Gracias, profe. listo. Bueno, traten de leer lo que vimos hoy porque tiene su contenido raro, digamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe. Bueno. Bueno, nos vemos, cortamos acá, nos vemos el viernes que viene. Chao, profe. Profe, Buen fin de, gracias. profe. Nos vemos. Chao, muchas gracias, profe. Nos vemos. Muy bien, éxitos. Nos vemos. Chau, chau.